Programa Enlaces de la Construcción, su servidor Octavio Novoa, gracias por acompañarnos. Me acompaña una persona que de antemano quiero agradecer su presencia. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Él es el ingeniero Roberto Escobedo Rivas, es originario de Zacatecas, zacatecano. Así es correcto. Orgullosamente zacatecano. Él es ingeniero topógrafo, egresado de la Universidad de Guadalajara y actualmente tiene el cargo de vicepresidente de Infraestructura Educativa de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la Delegación Jalisco, también vicepresidente de Infraestructura en la CENEC, aclaro que la CENEC. La Cámara Nacional de Empresas de Consultoría. Empresas con consultoría, vicepresidente, secretario de vinculación del Colegio de Ingenieros Topógrafos de Jalisco y tiene su empresa ETC Ingeniería SADCB. Es correcto. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Te agradezco mucho que estés acompañándonos en esta charla, en esta interesante charla, hablando de la infraestructura educativa, que es un verdadero reto para nuestro país, ese tema, y que tenemos muchas carencias, así como también de alguna forma hemos logrado subsanar esas carencias con el tiempo. Sin embargo, hay muchas cosas que hace falta por hacer. Tú como vicepresidente de esta cartera en la Cámara de la Construcción de la Delegación Jalisco, ¿qué opinas? ¿Qué está haciendo la Cámara para el fomento, el desarrollo? Platícanos acerca de lo que hace la Cámara en este sentido. Bueno, pues también muchas gracias por la invitación. La verdad, te escuchamos muy a menudo. Gracias. Sabemos de tu labor al llevar una estación y un programa de radio sobre el tema de nuestro quehacer diario en el tema de la construcción. Como ingeniero lo entiendes perfectamente. Así es. Pero así es. La verdad sí falta el espacio y yo te lo celebramos, tus amigos te lo celebramos mucho que tú ya hayas tomado ese liderazgo en este tema. Gracias. Les platico también a nuestros radioescuchas un poquito de lo que estamos haciendo en CEMIC Jalisco. Como tú bien dices, la infraestructura educativa tiene carencias, tiene focos rojos, pero la realidad es que en esta administración se han tratado temas tales como la sustitución de aulas, el mantenimiento, la escuela digna, la escuela de concurrencia. Se han activado muchos programas estatales y federales. En CEMIC, sobre todo, hemos estado participando inclusive a llevar un modelo de aula diferente. En administraciones anteriores en la Cámara hemos elaborado un grupo de afiliados a los cuales me digno de decir que son mis amigos, la gran mayoría de ellos. Hemos estado trabajando en modelos de aulas diferentes. Hay unas aulas en este momento en Ciudad Guzmán, es una aula cubo, un proyecto del arquitecto Gersaín Chávez, que licitó la Universidad de Guadalajara y se está ejecutando. Ya es un proyecto que pronto tendremos, yo creo que el gusto de invitarlos para que lo conozcan, lo vean, y bueno, pues ahí lo hacemos pedazos entre todos y vemos qué le sumamos o qué le restamos, ¿no? Gersaín está con la mejor de las aperturas a revisar ese proyecto de su aula cubo, que él fue el líder, él fue quien estuvo empujando ese proyecto, al grado, repito, de que ya es una realidad hoy en día en el Centro Universitario del Sur, ahí en Ciudad Modelo, Guzmán. le llaman modelo de aula. Es un aula cubo. Normalmente nosotros tenemos limitantes en cuanto al tema de diseño, porque como sabemos, las escuelas, hospitales y demás fungen como refugios en situaciones de desastre. Que últimamente ha habido muchas situaciones complicadas en nuestro país en ese sentido. Exactamente. Entonces, esas limitantes de diseño también nos acotan mucho el tema de los espacios, porque todo tiene un factor de ocupación de espacios, un factor de iluminación, de seguridad sobre todo. Exactamente. Entonces, en este tema, Gersaín diseñó un aula con prefabricados. No hay desperdicios, tiene algunas cosas muy rescatables en cuanto a diseño. Por eso digo, ya que la terminen, vamos viéndola, vamos criticándola para ver, y sobre todo buscando algo en pro también del alumno. Un espacio sano, un espacio cómodo, un espacio donde se propicie la creatividad, donde se fomente que es fundamental para el desarrollo educativo y sobre todo intelectual de los alumnos, ¿verdad? Así es. De hecho, Jalisco cuenta en este momento ya con una escuela para niños con capacidades superiores. Ya Jalisco está teniendo también una participación importante en ese tema, ya donde los salones son mucho más coloridos, mucho más amplios, las clases más dinámicas.
O sea, en el tema del modelo, no nada más en cuanto al espacio, sino también en contenido y desarrollo, se han ido dando modificaciones a favor, creo yo. El modelo educativo ha cambiado. El famoso modelo educativo, esta reforma de la que tanto se habló, siento que ha empezado a dar frutos. Como todo modelo, cuando empieza, como toda reforma, tendrá que ser perfectible, claro, con el paso del tiempo. En este momento, Jalisco como tal debe de tener intervenidas de ese modelo educativo, de esa famosa reforma educativa, no menos ya de 600 escuelas, de un total de 1,200 que tenía como meta. Entonces, se está trabajando, creo que... Ya va más o menos en la mitad. ¿Y cómo apoya la Cámara de la Construcción en esta labor? Bueno, nosotros en Cámara tenemos, creo que el padrón de los contratistas más amplio para elaborar este tipo de tareas. En Cámara se han logrado tener especialidades, se han logrado tener cursos. Tenemos una maestría inclusive en Administración de la Construcción. Muchos de nuestros compañeros que se dedican a la infraestructura educativa la han tomado ya. Anteriormente hubo una especialidad en la Universidad Panamericana, también ahí se tomó esta especialidad en infraestructura educativa, y creo que el famoso escuelero, que es el mote que se nos da, el escuelero, sí, ha seguido capacitándose constantemente, y creo que es lo que más aporta Cámara en este momento: empresas capacitadas, empresas serias. Nosotros tenemos empresas de no menos, creo que de 10 años ya de antigüedad de Cámara. Sí, Jalisco es un estado, para los que nos escuchan fuera de la República Mexicana, es un estado de la República, es un estado que, bueno, yo podría decir que es el primero, pero tiene muchas ventajas de los primeros estados en México, junto con el Nuevo León y, por supuesto, Estado de México, Ciudad de México, toda esa zona conurbada tan importante, y que, a pesar de ello, Jalisco ha crecido, pero también tiene carencias importantes, y sobre todo en el ramo de la infraestructura educativa, que nos da, desde tu punto de vista, áreas de oportunidad, retos. ¿Cómo le llamarías esas carencias que tiene nuestro estado, hablando específicamente de nuestro estado y de tu cartera como vicepresidente de infraestructura educativa? ¿Qué encuentras en ese tipo de, podemos decir, faltantes en la infraestructura? Claro, no, yo creo que le llamaríamos, en todos lados serían áreas de oportunidad. Área de oportunidad. ¿Por qué? Porque hay programas federales que se han estado enfocando en la sustitución de las aulas provisionales, que esa es una de las pendientes que tenemos más con nuestros jóvenes en cuanto al servicio. Se han estado sustituyendo aulas en la mayoría de las acciones que te comentaba, de las 600, porque esa fue una de las metas que como Estado se propuso desde un principio, que ya no existieran las aulas provisionales. Que provisionales después se volvió una palabra complicada, porque hay aulas que tienen provisionales 5 años, 7 años, 10 años, pues ya no fueron provisionales. Más bien se convirtieron en permanentes. Exactamente, entonces ahora la mayoría de las acciones van enfocadas en el retiro de las aulas provisionales y en la creación, en la ejecución de una aula con todas las facilidades y comodidades que requieren nuestros alumnos hoy en día. Y en ese tema yo veo un área de oportunidad para las empresas afiliadas, veo un área de oportunidad para los directores que están buscando el que su escuela sea cada vez más digna. Hay un programa que de hecho ese nombre lleva, Escuela Digna, es un programa que fungía para rehabilitaciones. El tema era que año con año ninguna escuela se quedara sin mantenimiento. Entonces, en ese tema, la Cámara siguió pugnando porque nuestras empresas, que son los que tienen la especialidad, ayudaran a evaluar inclusive cada una de las escuelas. Al finalizar una ejecución de trabajos, se hacía un censo, una revisión, una encuesta, y eso servía como base de datos para la siguiente etapa, para que alguien supiera que en esa escuela ya se intervinieron los baños, ya se intervinieron los temas de conectividad, siempre priorizando el aula. Eso fue algo que está escrito, inclusive, no es idea de nadie, está dentro de las reglas de operación. La prioridad en todos los momentos es el aula. Ya si el aula está... Aunque es parte de nuestra infraestructura. Es correcto. Porque tenemos el aula, tenemos la zona de sanitarios y baños, tenemos los patios, por supuesto la dirección, tenemos
la tienda o la cooperativa y una serie de estructuras adicionales al aula que también son muy importantes para el crecimiento del desarrollo del alumnado. Incluso hasta podemos llamar hasta la barda perimetral, que debe ser una barda segura, sobre todo en algunas comunidades en donde la inseguridad prevalece y que de la noche a la mañana, después de un gran esfuerzo de poder tener una sala de cómputo digna, como tú lo mencionas, y que tienen con muchos esfuerzos también el equipo de cómputo necesario para sus prácticas, al siguiente día no tienen nada porque se las han robado. Entonces ya entra también factores de seguridad que es parte de esa infraestructura educativa, y hay esos programas de gobierno en donde quiero preguntarte, ¿la Cámara interviene en el desarrollo de esos programas de gobierno antes de que sean lanzados, antes de que inicie su operación, o solamente hasta que llegan simplemente lo ejecutan? Mira, como son diferentes reglas de operación, ha habido ocasiones en las que Cámara ha podido participar. En algunas tantas no, porque como vienen con reglas de operación federales, ya existe una estructura donde cada órgano tiene ya una tarea asignada. Es el caso de las famosas escuelas al 100, que creo que es un tema que definitivamente tendremos que tocar. El tema de las escuelas al 100, existe ya una normatividad donde el instituto local en los estados, en este caso nuestro instituto es el INFEJAL, Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco. Ellos tienen que hacer los censos, los estudios y cargar los programas en una plataforma cerrada y federal. Así es, y que solamente tiene acceso el INFEJAL y el INIFED, obviamente. Una vez que ellos cargan en la plataforma los proyectos, el INIFED hace una revisión de estos, los valida, y como las escuelas al 100, por ahí se genera una confusión por el nombre, pero 100 no se refiere a un número. 100 significa Certificados de Infraestructura Educativa Nacional. Estos certificados salen de la reforma, de las reformas estructurales, en el caso de la reforma educativa, donde es la colocación de bonos de infraestructura en la bolsa. Entonces, una vez que se colocan bonos en la bolsa, pues se genera solvencia presupuestal. Esta suficiencia presupuestal, que se genera, libera recursos. Y Jalisco tiene ya N número de proyectos validados. Entonces, en ese momento ya, a cada proyecto se fondea. Y en ese momento se gira una instrucción ya a los institutos locales para que se contrate. De manera de que cada obra que se contrata tiene la suficiencia presupuestal debida. Ya hay el recurso. Ya está el recurso, que es lo que hemos discutido muchas veces como profesionales de la construcción, que peleamos que las obras lleven el recurso porque después el contratista no puede cobrar. En este momento ya hay el recurso. Cuando se licita un proyecto, el recurso ya está ahí. Es correcto, y está bloqueado. O sea, el recurso no se lo entregan al instituto local. El recurso sigue en INIFED. ¿Cómo se baja el recurso? Una vez que se contrata, se hace un paquete de anticipo para el contratista ganador de la licitación. Después, posterior a esto, vendrán las estimaciones pertinentes de cada una de las etapas. Las valida el instituto local, se mandan al instituto federal y ya se hace una cadena de devolución. Ya el instituto federal le deposita al INFEJAL, en este caso, libera el recurso. Y libera el recurso. Entonces, de manera de que todos los contratos que salen están fondeados. Es en este momento. Así es. Pero lo anterior, porque hay muchos constructores, escueleros, que todavía les deben dinero. Fíjate, que tienen un rezago en lo que se refiere a sus pagos. ¿A qué se debe eso? Fíjate que nos pasó hace no menos de 3 semanas, por ahí salió otra vez este tema de las adeudos desde 2016, precisamente. 16, así es. Y inmediatamente el coordinador del INIFED aquí en el estado, como el director del INFEJAL, el arquitecto Lomelí, buscaron a un servidor. Y empezamos a hacer un monitoreo de cada uno puntualmente. Te platico, son los que tenemos detectados, porque obviamente no podemos hablar de la gente que no se acerca a la institución, claro, o que no son afiliados. Claro, por supuesto. Pero los que sí teníamos detectados eran 12 afiliados a Cámara de 2016 que les debía. Afortunadamente, 4 estimaciones de finiquito ya estaban en México. En proceso de pago. Y ya se pagaron. Ya se pagaron. Y ya se pagaron. Eso fue buenísimo esa misma semana. El apoyo de la Cámara. Que es... Pues digamos que por la sinergia que se logra al final de cuentas con hubo todo, ¿no? Cierta presioncita ahí para que les pagaran. Pero tiene mucho que ver las voluntades, doctor. Tiene mucho que ver porque también, por más que la institución
pueda presionar a un par de institutos, a uno local y a uno federal. Si no existen buenas voluntades, no suceden las cosas. Tiene que haber voluntad, tiene que haber ganas de que las cosas caminen, y eso yo se lo celebro a los dos institutos, al local y al federal. Nos pasó también, y es algo que pues, es justo que yo lo comente, porque también si el director del INIFED está oyendo esto, o el director del INFEGAL está escuchándonos, va a decir, y no va a decir que también algunos empresarios no estimaban. Sí lo voy a decir. Sí hubo también constructores que por alguna extraña razón no habían llevado a cabo su proceso de cobro. Hablando con ellos, porque hicimos hasta ese esfuerzo de buscar a cada uno en lo personal, algunos, bueno, con la crisis se les complicó terminar la obra en los tiempos que ellos querían. Otros alegaban los cambios que hubo de supervisores en los institutos, otros alegaban, pero al final de cuentas, como yo les dije, bueno, es que es un tema ya de alegata que no nos sirve a nadie. Afortunadamente, lo que yo rescato mucho de esto es que aun cuando los contratistas no habían cobrado, las obras ya estaban terminadas. Eso, como institución, y le decía a nuestro presidente Luis Méndez el otro día, a mí no me gusta que se terminen las obras con dinero de los contratistas, pero peor sería que no cobren y que las obras no estén hechas. Afortunadamente los niños no tienen la culpa, y eso lo entiende mucho el escuelero. Creo que la figura del constructor de espacios educativos es una figura bastante sensible al tema. No es, y no quiero hablar mal de mis compañeros de otros sectores, de otras áreas, pero no es lo mismo dejar una carretera inconclusa, ¿cierto?, a dejar una aula sin techos, una aula sin ventanas, a una aula sin luz. Acá estás hablando de pequeños, de gente en una edad muy vulnerable, sí, y que creo que el escuelero tiene muy claro. O sea, más bien no creo, estoy seguro que la mayoría, o si no es que todos nuestros compañeros tienen esa vocación. Sí. Que ya lo comparten, perdón que te interrumpa, con una vocación de servicio también, de apoyar a la comunidad, que hacen el esfuerzo de concluir la obra, aunque no les hayan pagado por el tema que sea, ya falta que estén en proceso, que no hayan terminado su estimación correctamente, o que por alguna situación administrativa no les paguen. Bueno, ya no quiero tocar temas espinosos como pudieran ser otros temas de corrupción, que también hay quejas en ese sentido, de que los inspectores de pronto les piden alguna dádiva para poder concluir su trabajo administrativo, aunque me parece que no hay prueba de ello. En caso de que hubiera, debería de denunciarse. Fíjate que en ese tema, como tú dices, es un tema escabroso y es un tema que yo creo que a nadie nos toca tocar, no nos gusta tocar, perdón, pero la verdad creo que también es un tema que se debe tocar y más con micrófonos abiertos. Mucho se habla del tema de corrupción y creo que por ahí se dice... Pero hay corrupción de todos lados, exactamente, ¿no? O sea, pues sí. Es que si no existe, o sea, para que exista tiene que ser en dos vías. Y el problema que yo veo es que nada más se comenta de corrupción y se habla de la corrupción. Yo les he dicho muchas veces, bueno, el que tenga las pruebas, las presente. Que denuncie. La institución, en este caso la CEMIC, está para respaldar al afiliado en todos los esquemas. Tenemos una área jurídica Así es. que está al servicio de todos los afiliados. Pero si el afiliado o alguna persona solamente suelta un rumor de que hay corrupción, pues eso no le sirve a nadie. Y yo creo que no le sirve a nadie porque en una etapa en la que nuestro país se ha vuelto tan golpeado, se ha visto tan involucrado en temas de corrupción, lo que menos necesita Jalisco es que el sospechosismo se levante si no existen fundamentos de tal. O sea, creo que en ese sentido, sí, en efecto, yo he escuchado que a fulano le pidieron a lo mejor algún dinero, pero nunca lo documentan, nunca llega a la siguiente etapa. Entonces, en el caso de Cámara, nosotros hemos estado muy vigilantes del tema de corrupción, porque como tú bien dices, son de los dos lados, no nada más es uno. Y estoy seguro de que en este momento nuestros afiliados que han estado batallando con las oportunidades de trabajo y que han estado teniendo, pues creo que no son parte de, porque si fueran parte de, creo que estuvieran en otro concepto. Estuvieran mejor. Exactamente. Y no es consuelo. Creo que en ese sentido sí nos falta cultura, nos falta reeducarnos de que si va a haber corrupción es porque nosotros mismos la aceptamos. O sea, si existe es porque somos parte de ella. Sí, hay algo que me gustaría comentarte. La Cámara tiene un gran apoyo y en este momento, con el trabajo que está haciendo el presidente Luis Méndez Jalet, ha sido también un trabajo
hasta este momento me parece que destacado e impecable, sobre todo con una gran intención de servir y de apoyar al afiliado, pero independientemente de ello, la Cámara tiene esa lista de especialidades donde están los escueleros, los certifica, ve que sean empresas constructoras debidamente establecidas, dadas de alta en Hacienda, que cumplan con sus obligaciones, etcétera, etcétera, y tiene precisamente esa certificación, eso es lo que te da, el saber que tú eres una empresa que precisamente tiene las capacidades no solamente técnicas, sino cumple con sus obligaciones fiscales, legales, etcétera. Y es una parte que da esa certeza, por llamarlo así. Sí, claro. Sin embargo, te quiero comentar que a veces nos falta al constructor, y me incluyo, aunque yo no trabajo en obra pública, tal vez por eso lo veo, buscar algunas otras alternativas en obra privada, que de pronto nos concentramos solamente en una cosa y se nos olvida que hay otros campos en donde pudiéramos también trabajar, porque hay un gran número de universidades privadas, de escuelas privadas, que también necesitan un servicio como el que da el escuelero y que está, desde mi punto de vista, muy enfocado a la obra pública. ¿Qué opinas al respecto? Mira, en efecto, tienes toda la razón. De hecho, en Cámara, hoy el día tenemos ya una vicepresidencia que se encarga de obra privada. La lleva a cabo el ingeniero Eduardo Arechiga. Eduardo ha estado trabajando muy fuerte en el tema de la obra privada porque, como bien decimos, pues no todo es obra pública. Y sobre todo que para 2018, sí, la CIOP, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado, prevé tener cerca de 2,000 millones de pesos para todo el año. Y en obra privada se ven inversiones por arriba de los 5,000 millones. Pues bueno, como que sí deberíamos... Hay un área de oportunidad, ¿no? Sí, exactamente. Hablando de áreas de oportunidad, creo que deberíamos de enfocarnos un poquito más hacia la obra privada. En el caso de infraestructura educativa, tenemos también una área que se encarga de la vinculación con universidades privadas. En el Consejo Interuniversitario, que de hecho se lleva ahí en CEMIC, ya tenemos convenios como educativa, ya tenemos un convenio por ahí con un par de universidades. Estamos haciendo en este momento ya una área estudiantil de infraestructura educativa. Qué bien. Se están sumando 15 jóvenes a ayudarnos, le tienen fe a lo que estamos haciendo y yo lo celebro muchísimo. De hecho, Andrés Delgadillo, que es quien encabeza este proyecto de los jóvenes, ha estado muy interesado en elaborar proyectos, en elaborar esquemas de vinculación con otras universidades, y creo que es algo que le va a dar buen sabor de boca a este 2018 en el caso de infraestructura educativa. El hecho de que los jóvenes quieran involucrarse ya a temprana edad, inclusive aún sin egresar de la universidad, creo que le va a dar también a ellos una visión diferente de lo que es ser empresario. El tema de que CEMIC se vuelva incubadora de empresas también, eso nos da mucho gusto. Que también tiene una sección especializada en eso. Es correcto, tenemos una vicepresidencia de jóvenes empresarios. Sí. Creo que el tema de ser joven y ser empresario es como, yo a veces digo, bueno, no necesariamente encasillen al joven empresario, porque después vamos a ser los jóvenes empresarios, los empresarios maduros, y los jóvenes dinosaurios. Y los jóvenes de la segunda vuelta, ¿no? Son los últimos. Sí, o sea, creo que sí es muy sano que tengamos a los jóvenes empresarios con una vigencia, yo creo que un poco menor, porque antes era, si mal no recuerdo, a los 35 años, creo que se está bajando a los 33. A mí se me hace que el joven empresario debería andar abajo de los 30. Abajo de los 30. Sí, ¿por qué? Porque también es importante que salgamos de ese cascarón a una edad sana, a una edad temprana, porque pues estar protegido siempre con el blindaje de ser joven, pues sí, creo que no ayuda mucho. Pero sí, a agarrar a estos jóvenes de 21, 22 años que están queriendo hacer cosas diferentes, aprovechar esos bríos, aprovechar esas nuevas ideas, porque eso nos funcionó muchísimo cuando empezamos a hacer los proyectos de las aulas, como hace rato lo comentábamos. Llegamos a tener unas repentinas con los arquitectos, estudiantes de infraestructura educativa, y salieron proyectos impresionantemente interesantes. En lo particular, yo me casé con uno que me gustaba mucho, 5 chavos que lo presentaron. Después ahí en Cámara lo seguimos trabajando, empezamos a hacer algo más que conceptuales. Y bueno, como siempre, tratar de innovar en algo que tiene toda la vida siendo igual es complicado.
Pero bueno, presentamos las propuestas de los nuevos modelos de aula. Hay muchos retos y hay modelos interesantes. Y creo que ese trabajo que realizan los jóvenes es fundamental porque, como bien dices, ese ímpetu, ese entusiasmo y tal vez esa falta de experiencia les permite no tener miedo. Claro. No tener miedo. Nosotros de alguna manera decimos, no, me va a ir mal y tenemos esa restricción, esa limitación, que es la limitación no está en nuestra mente, el joven no la tiene. Claro. Él va con una actitud más positiva y optimista. Claro, y contribuye, ¿verdad? Y nosotros, como ya tenemos a lo mejor un poquito más de expertise, cuando empezamos a ver un proyecto, es no porque la estructura va a ser cara, no porque el mantenimiento va a ser caro, no porque... Y empezamos a ver los no desde el concepto. Y a lo mejor en el desarrollo nos pudiéramos haber evitado algunos no y encontrar cosas favorables. Y yo le apuesto mucho a eso al tema de los jóvenes. Creo que ellos, al no tener precargado una dotación de no sí. ya... Sí, precargado es una buena... eso les ayuda. Sí. O sea, el no tener miedo a arrastrar el lápiz, el no tener miedo a proyectar, el no tener miedo a innovar en algo que es mi idea y la defiendo. Como yo les he dicho, o sea, es que no me la presentes porque te voy a decir 50 sí. cosas que no te van a gustar. Y a lo mejor te digo solamente 5 que sí. Sí. Mejor termínenlo y lo defienden. Buscar el cómo sí, no el cómo no. Exactamente. Y además creo yo que estamos en una sinergia con los jóvenes de que en este momento ellos tienen muchas ganas de hacer las cosas. Entonces, como institución y como miembros de una sociedad, creo que lo que menos nos toca es decirles a nuestros jóvenes que no. O sea, sí, creo que sí. Decirles que sí. Decirles que sí, y ya sobre la marcha, pues vamos. Eso le pasó a un amigo con una de sus hijas, le dijo que sí y la hija ya tiene 3 nietos. Ah, caray. Entonces no. yo creo que no hay que decirle siempre, no hay que decirle siempre que sí. Pues es parte de la responsabilidad, ¿no? Hasta dónde sí y hasta dónde no. Sí. Yo creo que en el tema de ideas con los muchachos hemos estado trabajando muy bien porque pues a mí me hubiera gustado, la verdad, que claro, 10 años atrás alguien también... Es fundamental su participación. Sí. Si me permites, vamos a tomar un par de minutos como un breve receso en nuestra transmisión de radio por internet por medio de Guanatos con Z, fm.net, y seguimos transmitiendo en Facebook Live. Aquí tenemos a las personas que nos pueden estar viendo por enlaces de la construcción, y les doy un número telefónico 333-967-3305 si ustedes desean enviarnos algún comentario, sugerencia por medio del WhatsApp. Estamos a sus órdenes en ese número y regresamos en un par de minutos, señor productor. Muy bien, aquí estamos. Sí. No, te digo, la verdad es que sí, el tema de los jóvenes ha sido impresionante, porque cuando a los más grandes les dices, vamos a hacer un plan de trabajo para 2018, y empezamos con que esto sí, esto no, y los jóvenes, hay que hacer un plan de trabajo para 2018. Sí. Quítale poquito. Pero no, traen buenas ideas. Y sobre todo también, digo, los rectores de las universidades se han puesto muy receptivos al tema de Cámara. Como tú decías hace rato, creo que Cámara poco a poco ha ido logrando un reposicionamiento de la marca, si se vale el puede llamar así, comentario. sí. Es ese reposicionamiento que hemos logrado en un año de trabajo, que, como tú bien dices, Luis ha estado trabajando muy, muy fuerte. Ya no tiene tiempo ni de saludar a los cuates. Ayer tuvimos reunión ya hasta muy tarde, y la verdad es que a mí me ha tocado tener reuniones con Luis a las 6 de la mañana. Sí. Y de repente ayer salimos a las 11, bueno, a las 11, a las 10. Pero sí te invita a cenar y todo, entonces no pasa nada. No, ya, se tiene que ir a su casa también, no ve a su hijo. Es un tema que yo creo que también el estar al frente de una institución... Claro, es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad, y yo le celebro mucho a Luis que él la ha enfrentado como tal. O sea, es un tipo que le ha dedicado tiempo completo a la institución. Tiempo completo, así es. Y digo, en lo particular a mí me ha tocado ver a un presidente que cuantas veces ha habido necesidad de sentarnos a platicar, lo ha hecho. Busca el espacio. Sí, nos ha acompañado en muchas reuniones de grupo de trabajo, en muchas. Ha estado con nosotros participando fuerte, y yo creo que eso también le hacía falta mucho a la institución, tener un presidente cercano a los afiliados, tener un presidente cercano a los problemas de ellos, o los problemas de todos nosotros, porque al final del día los problemas en la construcción son generalizados, no son problemas particulares. Y se convierte también en problemas sociales. Sobre todo eso. Tenemos un vínculo con la sociedad directo, y que por eso también tenemos que ser cuidadosos. Claro, hace rato decías, el tema de que el escuelero tiene ese sentido social hacia la obra. Sí, es cierto. Y ahora, por ejemplo, en el
Infejal, sí ha sucedido que de repente hay obras que algún profesor que nos pueda estar escuchando va a decir, no, a mí me tocó un contratista que llegó y tumbó el aula y ya nunca regresó. Bueno, yo afortunadamente represento y convivo con empresarios certificados, validados y con una exagerable ubicuidad. O sea, a ellos nadie se va a cambiar de oficinas por una obra de un aula. No. Nadie. Entonces, también nosotros no podemos hablar por empresas que llegaron de otros estados, inclusive. No. Que se ha dado mucho el caso. Sí, se ha dado mucho el también. caso y es un problema también. Ya estamos otra vez en el aire. Gracias. Te voy a permitirme dar unos saludos. Mariana Robles, desde Zapopan, nos felicita por este espacio de ingeniería. Gracias, Mariana. Rolando Domínguez, saludos, Enlaces de la Construcción, nos sigue y que nos felicita también por el tema de ingeniería, sobre todo de la construcción. Si hay algún tema que en particular les interese, comuníquese con nosotros, 333-967-3305. Ahí estamos listos para sus mensajes por el WhatsApp y procuraremos hablar del tema. El tema de la construcción tiene muchísimo para mucho tiempo. Enrique Uribe también, desde la ciudad de Tijuana, muchas gracias, Enrique. Fernando Cáceres, habla desde Chihuahua. Saludos, Octavio, saludos al ingeniero Roberto. Muchas gracias a Fernando. Les voy a dar unos datos, ingeniero, que me parecen relevantes. 207.682 planteles de educación básica, se atiende a 25 millones de alumnos y hay 2 millones de personas entre profesores y personal administrativo trabajando en esto de la infraestructura educativa, de acuerdo a datos del INEGI del 2014. Ya tenemos de este momento más de 229,000, si mal no recuerdo, sí, estamos 207,000. 2014, esto nos da una imagen de cómo se ha desarrollado también los planteles educativos, más de 207,000 en el censo del 14, más de cerca de 230,000 en este año. Pues en 4 años hemos tenido un desarrollo impresionante en la industria, ¿verdad? Sí, la realidad es que ha habido un crecimiento fuerte. De hecho, yo tengo por aquí un dato que aparece en la página de estadística del Sistema Educativo de Jalisco, donde ellos nos dicen que tenemos cerca de 2.327 planteles. Sí. O sea, estamos en Jalisco. Entre público y privado. Sí, público y privado. O sea, son interesantes, y yo tengo a nivel superior, sí, hay 5.343 escuelas, correcto, de las cuales 2.180 son públicas, 3.163 privadas, y ves cómo hay más, ya hablamos de nivel superior, de acuerdo al Sistema Nacional de Información y Estadística Educativa. Eso es del 2015-2016, en donde, para mí fue sorpresa, Puebla es la ciudad que tiene 486 escuelas a nivel superior, número 1. Sí. Número 2, Ciudad de México con 460, Estado de México 433, Jalisco 285, muy cerca de Veracruz, que tiene 280. Entonces son temas interesantes, y que esto nos abre también, lo que decíamos hace un momento, áreas de oportunidad de buscar también el trabajo ya estando certificados, ya estando validados por una cámara, que es algo que al escuelero le da ese gran valor, y buscar también, como tú dices, el área privada. Hay importantes retos, sobre todo uno de los retos que tienen en este momento los jóvenes en las escuelas es el tema de la accesibilidad, en donde pocas escuelas tienen todo lo necesario para atender a esos alumnos que tienen necesidades específicas por su condición física, por ejemplo, una silla de ruedas. Y no nada más se trata de poner una rampa donde están las escaleras, sino se trata de una serie de instalaciones que para ellos les permita tener su educación de una manera más adecuada. Fíjate que en ese tema, creo que en este gobierno que nos está prácticamente ya dejando, casi terminando, sí. Una de las herencias va a ser el tema de accesibilidad. El tema de que las escuelas hoy en día cuenten con una rampa, pero no una rampa que hizo alguien a criterio. Así es. Y que eran rampas que en una silla de ruedas... Con pendientes tremendas, sí, que no la suben ni dos personas. Claro que no, o sea, lejos de que fuera una ayuda, era un insulto para la persona que necesitaba usarla. El tema de la accesibilidad se atacó de manera muy fuerte. Ahorita ya tenemos diseños de rampas, tenemos diseños de barandales,
hay unas bandas ya fototácticas para el tema de la dificultad visual. Sí. En ese sentido, baños también con instalaciones correctas. En ese tema de accesibilidad creo que se trabajó mucho y se le dio el tratamiento correcto, que fue en todas las obras nuevas que se intervinieron, dotar de accesibilidad. O sea, eso ya se incluye. Ya es incluyente. Pero dentro del proyecto ya viene eso. Es correcto. O sea, ya no nada más es, voy a hacer andadores para conectar, no. Si vas a intervenir en el tema de accesibilidad, necesito rampas y una pendiente de máximo el 6%. O sea, te vas a un tema de pendientes donde, caray, ya te da ya es cómodo. Una mayor longitud en todo caso para su desarrollo. Que ahora ese es el problema. Y nada más tienes 3 metros y ya no puedes dar la pendiente, ¿no? Exactamente, que ahora ese es el problema. Ahora, sí. ¿cómo construyo la rampa con las especificaciones correctas? Sí. Pero bueno, ya es un tema en el que se tiene que trabajar y se debe de hacer. Igual que fue el tema de la accesibilidad, fue el tema del agua en las escuelas. Hubo en anteriores años un tema fuerte de dotar de bebederos a las aulas y bebederos con agua potable. Correcto. No nada más poner la llave. Exactamente. Y ese programa se generó una bolsa, inclusive aparte de lo que ya se tenía predispuesto para las escuelas, para que ninguna escuela de las que estaban listadas se quedara sin el servicio de agua potable en bebederos. Y bebederos, no bebederos hechizos, eran bebederos ya industriales con filtros y demás. O sea, con toda la norma que nos permitía decir cualquiera podemos tomar agua de allí. Y esto fue también algo que se fue implementando poco a poco. Digo, va a haber siempre situaciones... O sea, hay mucho que hacer. Exactamente, va a haber siempre situaciones donde no alcanzó la infraestructura a terminar de hacer algunas cosas. Hay programas muy ambiciosos. Creo que lo que podemos exigirle a nuestros gobernantes y a las instituciones, a los organismos intermedios, como en este caso es la Cámara, pues es que nos estén informando como sociedad. O sea, no nada más es decir estoy haciendo, es llevarlo a comunicar para que en este caso, cuando la administración del hoy gobernador Jorge Aristóteles culmine, pues nos diga qué infraestructura nos deja en el Estado y saber que el nuevo gobernador, sea quien sea, porque al final del día los ingenieros somos apolíticos, nosotros nos dedicamos a dejar un mejor mundo a la sociedad, ese es el fin de un ingeniero. Y creo que al final del día, el tener estadísticas de cómo nos dejan nuestro estado, y digo nuestro, pues también ya tengo aquí, tengo 30, aunque sea de Zacatecas. Sí, tengo 36 años de vida y tengo viviendo 33. Ya casi te adoptamos, te faltan como otros 30. Le voy al Atlas, soy león negro de corazón. Entonces 20. Es algo contra lo que uno no puede. Yo definitivamente adoro mi estado, adoro Zacatecas, adoro mi estado, Jalisco, porque la realidad es que... Claro, ¿qué has hecho tu vida? Sí, aquí hice mi vida, mi hija es tapatía, digo, eso ya está muy trillado, pero la realidad es que sí, yo sí amo Jalisco, le tengo un cariño impresionante, amo a mi universidad porque me dio todo, sin pedirme nada. Hoy en día que hacemos obra para UDG, para mí es una gratificación enorme cuando nos toca por ahí hacer algo para la universidad, porque aún recuerdo el primer día en la universidad, que es una sensación que vamos, no se ha repetido nunca en la vida, ¿no? Esa sensación de yo también recuerdo algunos días de la universidad, soy egresado también de la Universidad de Guadalajara, y recuerdo, hablando de infraestructura educativa, que cuando tenía que ir al baño, tenía que hacer prácticas para bucear antes, para poder contener el aire durante 4 o 5 minutos. De alguna manera, no sé por qué teníamos los baños más feos de toda la red universitaria. Y se da también en otros casos, ¿no? Sí. Pero ahora no sé, ya hace muchos años que no voy al CUSEI, pero creo que ya han mejorado, no, estoy seguro que ya han mejorado. Mi hijo también es egresado de la misma universidad y él incluso estuvo también en el nuevo centro universitario que está en Tonalá, también como una maestría en agua y energía, y ya las condiciones son totalmente diferentes. Ha evolucionado grandemente la infraestructura educativa y sobre todo el cómo ver esa infraestructura educativa, porque no solamente son aulas, como decíamos en un principio. Las tecnologías han llevado la infraestructura a un concepto totalmente diferente. El tema de tener hoy en día a un dispositivo móvil y vinculados a nivel global, o sea, hay materias ya inclusive no presenciales en la universidad, donde con tu dispositivo tomas videoclases. La educación a distancia. La educación a distancia. O sea, la realidad es que sí. Digo, hablando de nuestra universidad, la UDG ha crecido a pasos agigantados. El tema de la descentralización le ayudó mucho a crecer. Tenemos centros universitarios hoy en día de primer nivel,
Por que supuesto. en muchas partes del mundo ya los Sí, quisieran. a nivel internacional. Sí, la verdad tenemos una universidad, creo yo, no podemos ser imparciales. Y lo mejor que tiene después de sus alumnos son sus exalumnos. Claro. Eso es lo mejor que tiene. Es la mejor carta de representatividad que tiene nuestra universidad. Que tenemos nuestro corazón en esa gran universidad. Sí, eso creo que es uno de los valores más importantes que una universidad puede dejarle a la sociedad. Un sentido de identidad. Digo, hablando ya del tema también de extraclase, los primeros partidos de nuestros Leones en primera división. Leones Negros. A mí me tocaba ver, yo me bajaba del coche con una playera X de mi equipo y me ponía mi playera de los Leones. Y yo volteaba al de lado y se ponía una playera de otro equipo innombrable y arriba la de los Pero Leones. bueno, ahora ya es del Atlas, entonces ya no sé qué está pasando. Ha olvidado ya algo de esa identidad. Ya no quieres ver a los Leones. No, ¿cómo no? Yo eso, tenemos un equipo de fútbol los sábados. Los Leones no la deben, tienen que estar en primera. Sí, eso es una sensación diferente. Digo, después de irle al Atlas, que tus Leones te den una alegría, no hombre, se valora todavía mucho más. Entonces, sí. Nosotros, tenemos un equipo de fútbol los sábados con algunos compañeros escueleros, la mayoría escueleros, y nos jugamos con el uniforme de Leones Negros. O sea, qué bien. Es un sentido de identidad que a mí me gustaría que también se siguiera perpetuando. O sea, yo no tendría ningún problema con que mi hija estudiara su licenciatura en la Universidad de Guadalajara. Creo que es un privilegio ser universitario, claro. Y todavía más ser de la Universidad de Guadalajara. Claro. Respetando las universidades privadas que obviamente tienen definitivamente también tienen sus muy buenas cosas. Por supuesto. Pero bueno, entre leones entendemos que es diferente, es un cariño que no se puede ocultar. Es diferente, así es. Y salimos un poco del tema, ya estamos hablando de fútbol, lo que no se permite aquí, no queremos hablar de fútbol porque podemos herir susceptibilidades y encontrar a personas, tal vez atlistas aquí afuera, que nos van a felicitar, pero a la vuelta algún chiva que nos va a desconocer. Y claro. Es un tema importante y todavía hay muchos temas que abordar, sobre todo que quería mencionar para concluir en estos minutos que nos quedan, es precisamente la educación a distancia. De alguna manera las grandes universidades efectivamente continúan creciendo, como decimos el caso de la Universidad de Guadalajara. Sin embargo, ahora ya sus planes de estudios en esa educación a distancia le permiten tal vez no crecer tanto y ser la gran solución para no tener que trasladarte durante 2 horas para llegar a tu universidad, estar ahí durante 4 o 5 horas y otras 2 horas para regresarte a tu casa. Claro. Entonces la educación a distancia está modificando completamente también la infraestructura educativa, y creo que en un futuro eso nos puede dar una ventaja, porque si en este momento tenemos un recurso limitado, cuando ya no tengamos la necesidad de ejercerlo para la construcción de nuevas escuelas, sino para ejercerlo para el mantenimiento y mejoramiento de las actuales, puede ser un beneficio. Claro, yo siento que en este sentido lo que mejor podemos hacer es invitar a las universidades, invitar al gobierno del estado y tal vez en conjunto hacer una mejor planteamiento del qué queremos, porque de ahí van a salir las buenas ideas. Definitivamente hay muchas situaciones que van a modificar la infraestructura educativa. El tema de que en algún momento los muros ya no deberán de existir, el tema de que en algún momento la iluminación deberá ser natural, el tema de que en algún momento los pequeños tendrán que estar más en espacios abiertos que entre paredes, eso definitivamente tendrá que modificar la infraestructura. Pero si no tenemos una idea clara de a dónde queremos llegar y la desarrollamos en conjunto, sociedad y gobierno, para eso existen los organismos intermedios como la Cámara, para que podamos juntar a sociedad y al gobierno y llegar a lo que mejor necesita nuestra sociedad. Lo que se está haciendo hoy en Cámara es eso, tratar de hacer ligas, de tratar de pulir las asociaciones con el gobierno y con la sociedad, porque creo que juntos podemos hacer un Jalisco diferente, podemos hacer un Jalisco mejor todavía. Creo que nuestro Jalisco por mucho tiempo fue la utopía de dónde querer vivir, porque en Jalisco se vivía bien. Sí. El tema de temas extra comentarios de hoy que no nos conviene tocar a nadie porque no abona, pero creo que somos más los buenos, aunque suene a cliché, aunque suene ya muy trillado el comentario. Creo que si todos estos buenos hacemos cosas a favor, el día de mañana vamos a tener una infraestructura educativa dotada de vías de acceso correctas, dotadas de ciclovías, dotadas de parques, pero para ello también necesitamos involucrar a toda la sociedad. Necesitamos que cuando haya áreas de donación de los urbanizadores sean las áreas
mejor aprovechables, no lo que no pudieron urbanizar, no lo que no pudieron vender. Entonces, en ese sentido, creo que todos tenemos una responsabilidad muy importante. Sí, es un tema interesante, tienen que dar una donación para escuelas al momento de hacer un desarrollo, un nuevo fraccionamiento. ¿Y dónde es la donación? En el terreno donde ya no pudieron hacer nada. Es correcto. Entonces lo dejan, ay, voy a perder ese terreno, pues lo voy a donar. El área de donación es un problema que tenemos también y es un tema interesante que con el tiempo deberá de irse solucionando. Sí, porque existe una normatividad inclusive para que me dones el terreno. O sea, yo no te puedo aceptar un terreno tan malo. En un barranco. Es correcto. Que se ha dado. Sí. Que se ha dado. Llegas al desarrollo de las... Bueno, llegas al área donde vas a desarrollar la escuela, el proyecto, y te encuentras que el terreno es un barranco. Es correcto. Sale más caro modificar el terreno para poder utilizar que hacer la escuela. La construcción se vuelve carísima, incosteable, una cimentación exorbitante que hace inviable el proyecto. Entonces, por eso digo yo, todos tenemos que aportar algo, sociedad, sobre todo sociedad, porque la realidad es que dicen por ahí que todos tenemos el gobierno que merecemos, y yo coincido con eso. Sí tenemos el gobierno que merecemos. Y yo respeto mucho, sobre todo porque no me toca hacer de otra forma, pero sí respeto muchísimo cuando alguien se queja y se queja y se queja de que el gobierno mandan discursos, pero es gente que se levanta a las 10 de la mañana y no tiene trabajo porque dice que no hay trabajo en un gobierno federal donde lo que ha habido es trabajo, a lo mejor no el mejor, a lo mejor no el que todo el mundo quisiera, pero trabajo hay. Encuentras obras en este momento donde no hay mano de obra. Sí, o sea, tenemos un problema de deficiencia de mano de obra. No tenemos mano de obra en el Estado. Así es. O sea, si hoy en día alguien que esté escuchando o conoce a alguien que no tenga trabajo, existe un crecimiento de vivienda vertical, de obra pública, de obra privada, donde hay letreros en las obras. Se solicitan ayudantes, maestros, Y no solamente eso, también profesionistas, técnicos profesionistas también. Hay momentos en que, bueno, en lo personal he buscado para alguna obra tal vez a un fontanero, plomero, y no lo encuentras. O te dicen, puedo ir dentro de 2 meses porque tengo mucho trabajo. Es correcto, eso es algo que nadie toca el tema. O te quiero cobrar mucho más de lo que por exactamente, oferta y demanda. Es un tema de que hoy en día ya a alguien le dices, oye, tenemos que trabajar de lunes a domingo porque esta obra urge entregar. No, hija, es que yo si va a ser así, mejor no le entro, mejor me voy. ¿Y por qué la gente empieza a hacer este tipo de situaciones? Porque como tenemos una demanda importante en el tema de mano de obra, ya nadie se compromete. Y es un tema que en Cámara, con el tema de las empresas socialmente responsables, hemos estado tratando de que nuestras empresas de Cámara cuiden a sus empleados, tengan un poco más de lo que debemos darles, tengan un mejor patrón sobre todo, hasta en un sentido humano, el estar al pendiente de sus necesidades como empleados. Y todo eso, desafortunadamente hoy en día, de todos modos, no se valora porque hay una exagerada demanda de mano de obra. Sí. Y se empiezan a ir los costos, inclusive de mano de obra, por encima de lo que cotizas tú un paquete de obra. Sí. Tú sabes perfectamente que hoy en día, con los incrementos que vienen en enero, febrero, las alzas en los insumos de construcción, empezamos a tener un conflicto todos los constructores. ¿Por qué? Porque tú tienes un desarrollo de obra que empezaste en septiembre, octubre, noviembre, a terminar en mayo, y todos los incrementos de alza sobre todo concreto acero, le tocan al constructor. Sí. Y ahora todavía con una falta de conciencia de nuestra mano de obra, por eso hay tanta gente de Oaxaca, por eso hay tanta gente de Michoacán, de Chiapas, sí. en Jalisco trabajando, porque nuestros amigos en el Estado no han entendido que también son parte importante de la infraestructura que se construye en el Estado. Y si tú hablas de obra a ejecutar en la costa de Jalisco, prácticamente imposible. No hay mano de obra. Conseguir mano de obra de la zona en donde estás. No la hay. La tienes que importar. Toda. Y obviamente esos costos de traslado, esos indirectos que van por encima... Van directo al constructor. Van contra el constructor. Y en ese sentido no estamos martirizándonos, pero la realidad es que sí necesitamos también un gobierno más perceptivo a las necesidades de su sociedad. Y dentro de esa sociedad pues estamos también los constructores, estamos los empleados, estamos los prestadores de servicios. ¿Por qué? Porque si hoy queremos que Jalisco siga siendo potencia en todas las áreas en las que hemos crecido durante los últimos 18 años, pues también necesitamos que los que quieren liderar este estado tengan esa capacidad de entender y esa capacidad de estar sensibles, que no nada más somos una cámara, no nada más somos un colegio, no nada más somos profesionistas. No dejamos de ser sociedad y todos necesitamos satisfacernos en nuestros niveles. Nos deben de escuchar. Claro, sobre todo eso. Este es un foro abierto para que
todas las personas vinculadas con la industria de la construcción puedan tener la oportunidad de hacer sus comentarios y son bienvenidos. Yo quiero hacer unos últimos comentarios respecto a mensajes que estamos recibiendo para agradecer a las personas que nos escuchan. Enrique Uribe desde Tijuana, Fernando Cáceres también nos escucha desde Chihuahua, saludos al ingeniero Roberto, el ingeniero Francisco Covarrubias desde San Luis Potosí, dice que es el único programa porque nadie dedicaba un espacio a la construcción. Así es, ingeniero, no hay en este momento un programa dedicado exclusivamente a la construcción y eso es lo que estamos tratando de crear. También que ya lo hicimos, ya lo tenemos para todos ustedes, felicita al ingeniero Roberto Escobedo y que tomara, aunque sea brevemente, el tema de la carga de trabajo de Infejal, ya que al parecer está rebasado. Tienes 30 segundos para comentarnos al respecto. ¿Es cierto que está rebasado el Infejal? ¿Su carga de trabajo es pesada? Son demasiados los proyectos que están ejecutándose, sí es cierto. Obviamente hablamos de la reforma educativa estructural más importante en los últimos 100 años. Está en proceso también. Son cosas que se tienen que acotar. Sí quisiéramos ver las cosas diferentes, quisiéramos ver más gente en Infejal, sí quisiéramos ver unos tiempos de firma de documentos mucho más ágiles, claro que sí quisiéramos. Obviamente en ese sentido estamos pidiéndole a la dirección que nos apoye día a día. Me consta, y a lo mejor ahí es donde a muchos no les gusta, pero me consta que hoy en día se firma diario en Infejal. ¿Cuál es el punto? Ayúdennos documentando los temas, ayúdennos acercándose a la institución. Estamos para servirles en todo momento. Creo que en la medida de que tengamos mejor documentados cada uno de los casos, si hubiera trazos en firmas de algo, la Cámara está para apoyar al afiliado. Y sobre todo eso, tenemos una consigna súper clara. O sea, nuestra única preocupación es el afiliado, porque al final del día afiliados somos todos. Entonces, si alguien tiene un tema, por favor, en lo particular o en lo general, la Cámara está abierta de lunes a viernes, estamos para servirles en cualquier tema. Creo que tenemos cubiertos todos los sectores de la industria. Si algo no está, pues con toda la confianza, la oficina de nuestro presidente está abierta. Y si no, pues en un servidor tienen un amigo. Gracias. No, al contrario, ingeniero, es un placer que hayas estado aquí. Te agradezco mucho tus palabras, tu tiempo, sobre todo que nos acompañes en este programa Enlaces de la Construcción, que está enfocado definitivamente para la construcción, para los ingenieros constructores, arquitectos, todos los profesionistas en el ramo de la construcción. Es un foro abierto, esperamos seguir escuchando sus comentarios, sus saludos y de nuevo, gracias por este tiempo, por acompañarnos y por tu amabilidad. No, al contrario, digo, la verdad celebro muchísimo el hecho de que exista el espacio. Como dicen nuestros radioescuchas, no existe un programa de... No existía. No existía, exacto, no existía un programa que estuviera enfocado en la construcción. Qué bueno que ya existe, qué bueno que tú lo lidereas, qué bueno que nos invitas también para platicar. Son temas muy amplios, son temas que nos dan mucho tiempo. Tendrás que regresar, ingeniero. El día que ustedes gusten. La verdad, yo encantado de regresar las veces que sea necesario. Felicidades, me encanta tu programa. Creo que esto nos va a ayudar también a tener más cercanía. Hablando de tener una sociedad más activa, creo que esto es un grano de arena muy importante. Puede ser un vínculo. Claro que sí. Muchas gracias, ingeniero. Gracias a todos por escucharnos. Estamos a sus órdenes. Esto es Enlaces de la Construcción y les deseamos lo mejor para este fin de semana. Gracias a todos.